En este momento vamos a empezar a crear la estructura que un proyecto de Spring nos facilita. Es la arquitectura o los patrones o el estándar que debemos manejar para trabajar con aplicaciones desarrolladas con Spring. Pero antes de ello vamos a hacer unos cambiecitos acá que se nos quedaron, que el font esté 30 y el tamaño de este es de 150. Le damos control S, guardamos y vamos a cerrar todo esto. Ahora sí, vamos a crear el paquete. Entonces, ¿cuál es la estructura que nos recomienda? Es crear un repositorio, una clase repositorio que es la que se va a comunicar con la base de datos. Esta nos va a proveer todos los servicios para consumir, para editar, para guardar, eliminar, buscar por un ID, por un nombre en la base de datos que hemos configurado. Después de este vamos a tener un servicio que es el de donde el controlador se va a comunicar y este servicio tiene su implementación. Entonces son básicamente esos: el repositorio, el user service, que es una interfaz, la implementación de la interfaz, y el user controller, que es esa clase a la cual nosotros vamos a invocar desde el front. Entonces vamos a crear nuestro paquete. Vamos a decirle, aunque se suelen utilizar con un sufijo de repositorio, el paquete lo suelen llamar DAO. Entonces le vamos a decir com.youtube.demo.dao. Listo, ahí tenemos nuestro paquete. Vamos a crear nuestra primera interfaz que se va a llamar user repository. User repository. Listo. Le vamos a dar finish y esta interfaz va a extender de una superclase llamada JPA repository. Este JPA repository espera dos parámetros: uno, que es la clase de la cual estamos trabajando, en nuestro caso es user, y un serializable. Vamos a poner long. Nos dice que debemos de importar la clase user, importamos, y si nosotros accedemos a JPA repository, tenemos estos métodos que son findAll, flash, save and flash, entre otros, y este a su vez extiende de pagination repository, que a su vez extiende de crux repository, que es el que tiene los métodos que normalmente acostumbramos a desarrollar cuando estamos trabajando con JPA, que es save, que es find one, si existe, findAll, entre otros. Entonces mire que con esto ya ganamos mucho, no tenemos que construir esas clases que necesitamos para comunicarnos con la base de datos. Listo. Por ejemplo, acá podríamos decir que nos devuelva un usuario, como ejemplo, y le decimos find by. Cuando le escribimos find by, automáticamente él nos da unas opciones para autocompletar, ¿verdad? Es que queremos buscar por dirección, por primer nombre, por primer apellido, teléfono, entre otros. Estos son los atributos que corresponden a la entidad usuario, que fue la que nosotros le mandamos como parámetro acá. Entonces él ya nos permite buscar por alguno de ellos. No nos aparece ID, puesto que hace parte de la clase superpadre. Listo. Nosotros el primer método que pretendemos construir es el de guardar. Primero guardamos, pero este método a su vez modifica. Entonces, primero guardamos y después haríamos el de consultar para ver si guardó correctamente. Vamos a dejarlo en blanco por el momento y vamos a proceder a crear el siguiente paquete, que es donde vamos a tener nuestros servicios. Entonces creamos el paquete, le decimos com.youtube.demo.service. Vamos a crear nuestra interfaz user service, la dejamos vacía y vamos a crear la implementación de ese, que es una clase Java común, user service
implement, ¿cierto? Y le decimos que esta extiende una interfaz que se llama user service. Implementa una interfaz que se llama user service, acá ya la tenemos. Esta clase, por ejemplo, tiene una notación de service que hace parte de Spring Framework. Con esto indicamos que este es nuestro servicio. Adicionalmente, en esta clase nosotros vamos a utilizar métodos que hacen parte de user repository. Entonces, para eso necesitamos hacer una inyección de dependencia. Entonces, vamos a crear el atributo que se llame user repository. User repository. Y para inyectarlo le ponemos esta notación, es auto-while, que hace parte de Spring Framework. Listo, ahí tenemos nuestro user repository. ¿Qué nos falta? Nuestra clase, que es la que invoca desde el front. Entonces, para ello creamos un nuevo paquete que se llame controllers, youtube.demo.controllers. Acá hay un error, sí, estamos en una clase, vamos a crear un paquete. Entonces le decimos com.youtube.demo.controllers y vamos a crear nuestra primera clase controlador que se va a llamar user controller. Para indicar que es un controlador decimos que es un REST controller, utilizamos esta anotación de Spring Framework, decimos que es un controller y acá vamos a inyectar el servicio, que es el que tiene los métodos para traer una base de datos. Entonces vamos a decir protected user service. User service le decimos que es una inyección, lo hacemos con AutoWire. Adicionalmente nosotros necesitamos un objeto mapeador que hace parte de JSON, que es convertir un string o un JSON que nos envían como parámetro, que vienen a ser los datos del usuario y convertirlos a un objeto user. Entonces necesitamos ese atributo protected y es un object mapper. Normalmente lo suelo utilizar mapper protected object mapper. Y con esto hemos terminado con al menos la estructura básica que se suele utilizar en Spring, que es el user repository, el user service, que es una interfaz, la implementación de esa interfaz y el user controller. Continuaremos en el siguiente video.